Y bueno, para iniciar con este taller, nos gustaría interactuar un poco con ustedes haciendo una pequeña actividad. Entonces, no sé si me pueden apoyar al decir su nombre y contestar la siguiente pregunta, que es, ¿por qué para ustedes es importante la toma correcta de la presión arterial? Y bueno, voy a iniciar yo. Mi nombre es Enrique y para mí es importante la toma correcta de la presión arterial, ya que me va a ayudar a dar un valor correcto al momento de diagnosticar a algún paciente. Y bueno, no sé si nos puedas ayudar. Mili. Claro que sí. Bien, yo soy Mili y para mí tomar la tensión arterial es muy importante ya que es un signo vital y con eso nos dice ya su importancia y cualquier cosa que no sepamos manejar correctamente sí puede poner en un grave peligro la vida de nuestro paciente. No sé si quieres continuar, Day. ¿Quién, perdón? Tú, Daisy. Y ya eliges a alguien de la audiencia para que Pues continúe. bueno, mi nombre es Daisy. Yo creo que la toma de presión arterial es algo muy importante porque nos va a permitir realizar un correcto diagnóstico, nos va a permitir manejar de manera más precisa pues nuestro paciente. Y bueno, yo voy a elegir a Diana Contreras. Ok, yo creo que pues es importante porque la hipertensión arterial es una de las causas principales de morbilidad en nuestro país y pues creo que es bastante importante para diagnosticar a los pacientes de manera oportuna y poder darles un tratamiento también pues temprano. ¿Me ayudas a elegir a alguien más, por favor, Diana? Yo elijo a Alison. Ok, otra de las cosas importantes es, como habían mencionado ustedes, es algo importante para poder diagnosticar de manera oportuna, ya que al tardarnos con esto nos puede dar muchísimas complicaciones y realmente es un problema de salud pública que pues sí puede terminar en algo muy catastrófico. ¿Me puedes ayudar a elegir a alguien, por favor, Alison? Ok, alguien de la audiencia, bueno, alguien voluntariamente quisiera dar su opinión y elijo a alguien. Una, dos, tres. A ver, ¿estás ahí, Melanie Romero? A ver, otra persona, Scarlett. Buenas tardes. Sí, yo creo que la presión arterial, la toma de esta es muy importante porque como lo mencionaron anteriormente, nos ayuda a prevenir y diagnosticar oportunamente enfermedades. ¿Nos ayudas a elegir a alguien, por favor, Scarlett, la audiencia, que no haya pasado? Sí, a Jennifer Aguilar. Buenas noches, mi nombre es Jennifer Aguilar y así como todos ustedes han dicho, o sea, es importante para poder diagnosticar, para poder tener un buen diagnóstico de los pacientes. Muy bien, una persona más, por favor, Jennifer. Elige, por favor. A Estefanía Romero. Buenas noches, al igual que mis anteriores compañeras, pienso que es muy importante la toma de la presión arterial, pues caso contrario, si no se la realiza de una forma adecuada, puede dar un mal diagnóstico y puede poner en riesgo la vida del paciente. Y bueno, aquí en el chat nos dice Sergio Granados que él considera que es de interés para nuestros pacientes poder contemplar un valor y un diagnóstico acertado en pro de la buena práctica médica. Y bueno, con esto damos inicio a nuestro taller. Bueno, pues vamos a comenzar. Antes que nada, lo primero que vamos a hacer, no vamos directo a la técnica, les vamos a explicar un poquito sobre
Un poco de teoría, les vamos a hablar sobre qué es la presión arterial, tal vez las medidas adecuadas, bueno, los valores correctos. También les vamos a hablar sobre un poquito de la epidemiología, les vamos a hablar sobre la estructura de un baumanómetro y cómo se conforma también un poquito el estetoscopio. Les vamos a hablar sobre las consideraciones que deben tomar antes de llevar a cabo la toma correcta de presión arterial. Y pues por último se va a realizar la técnica. Al ver toda esta parte de la teoría, posteriormente vamos a hacer pequeñas salas en donde les vamos a explicar de manera visual en qué consiste la toma. La siguiente, por favor. Bueno, primero que nada, es muy importante saber cómo se define la presión arterial. Pues esta es la fuerza con la que fluye la sangre y pasa a través de los vasos sanguíneos. Vamos a tener dos valores, la presión sistólica y la presión diastólica. La presión sistólica, esta va a consistir cuando se va a llevar a cabo el latido del corazón, y la presión diastólica, que en este caso es 85, por ejemplo, aquí les puse dos valores, 130, 85, la presión diastólica sería la de 85, es cuando el corazón descansa. Entonces, nosotros al tomar la presión arterial vamos a considerar estos dos puntos, la presión sistólica y la presión diastólica. Ahora, ¿cuándo nosotros vamos a identificar que hay una presión arterial alta? Bueno, pues la siguiente, por favor. De acuerdo a la AJA, a la más actual, se define que la presión arterial alta con respecto a la presión sistólica va a medir de 130 a 139 y la presión diastólica se va a medir de 85 a 89 milímetros de mercurio. Entonces, cuando se empieza a considerar una hipertensión, nosotros, bueno, aquí de acuerdo a la AJA, se consideran dos grados, el grado 1 y el grado 2. Aquí en la hipertensión de grado 1 ya se maneja una presión sistólica de 140 a 159 y una presión diastólica de 90 a 99 milímetros de mercurio. Cuando tenemos una hipertensión de grado 2, va a ser por arriba de los 160 milímetros de mercurio en presión sistólica y una diastólica mayor a 100 milímetros de mercurio. La siguiente, por favor. Para esto, hay varios factores de riesgo. No solamente naces con presión, con hipertensión arterial o simplemente naces de la nada, porque esto conlleva un proceso. Entonces, ¿nosotros cómo vamos a identificar si tenemos factores de riesgo? Pues hay dos tipos, hay modificables y no modificables. Los factores de riesgo modificables, pues aquí hace referencia a lo que nosotros podemos cambiar, a lo que ahora sí que en este caso, por ejemplo, hábitos dietéticos. Los factores de riesgo modificables consisten en la obesidad, en la diabetes, en el sedentarismo, el fumar, el colesterol elevado, y los factores de riesgo no modificables son más los genéticos. A veces por tener familia con hipertensión arterial, pues también a nosotros nos puede orientar a que en algún futuro tengamos o padezcamos esta enfermedad, porque pues al fin de cuentas no presentamos síntomas. Es una enfermedad muy silenciosa. También en factores no modificables podemos encontrar las enfermedades renales crónicas, la vejez. En este caso, pues los factores no modificables es porque son factores que de plano no podemos cambiar. La siguiente, por favor. Bueno, pues ahora, ¿alguno de ustedes, alguna persona de la audiencia, conoce alguna persona que padezca hipertensión arterial? Sí. Y si quieren pónganlo en el chat. Si pueden ponerlo en el chat o levanten su manita o como quieran expresarlo.
Ok, vemos que hay varios que sí, incluso son familiares, cercanos. Ok, otro factor. Así como tienen conocidos de hipertensión arterial, ¿también tienen algún conocido que padezca sobrepeso, incluso obesidad? Sí, realmente por el entorno en el que vivimos, pues sí, muchos tenemos conocidos o incluso llegamos a tener sobrepeso nosotros mismos. Siguiente, por favor. Bueno, de acuerdo a los datos de la OMS, existen 1.130 millones de personas de todas las edades que padecen hipertensión arterial. Siguiente, por favor. Así que de estos 1.130 millones, 2/3 pertenecen a países que tienen ingresos bajos y medianos. Así que de acuerdo a las cifras del 2015, 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 5 mujeres padecen hipertensión arterial. Esto es en general en la población. Entonces, de toda esta gran cantidad que llega a ser entre un 20 a 25% en cuanto a estas cifras del 2015, únicamente el 20% está controlado realmente. Y algo alarmante es que, bueno, en varios estudios que estaba leyendo, se espera que para el 2025 esta prevalencia aumente hasta un 60%, llegando a afectar a 1.56 billones de personas. Siguiente, por favor. Así que, bueno, en general, como había mencionado, de esto llega a ser una afectación del 20 al 40% en la población adulta, que esto se traduce además en 250 millones. De por sí, ya les había mencionado una cifra muy alta, esta también sigue siendo alta. Y el problema de la hipertensión arterial es que es de las enfermedades más riesgosas por las complicaciones y esta se asocia al sobrepeso, a la obesidad y sobre todo en edad. Bueno, en este estudio sobre la prevalencia en el 2012, podemos ver cómo va en aumento en el grupo de 50 a 59 y en mayores de 60, cómo este llega a aumentar. Y también en el 2018, que se volvió a tomar este conteo, pues va en aumento. Siguiente. Y bueno, de acuerdo a esta estadística obtenida por la Subdirección y Gestión de Vinculación del Centro de Salud acá en México, 1 de cada 4 adultos, es decir, el 25%, padece hipertensión. Y de este 25%, considerándolo pues un total de 100, realmente el 40% no lo llega a saber y llega a pasar por desapercibido por varios factores, por ejemplo, que no se le monitorea de manera adecuada en consultorios o incluso llega a pasar desapercibido por algo conocido como el síndrome de la bata blanca, que pues si algunos no están familiarizados con este término, es el miedo de pacientes hacia los doctores que se ponen nerviosos y por lo tanto se les llega a elevar la presión de manera temporal. Así que bueno, de este 40% que lo desconoce, el del 60% restante, solamente el 30% está tomando una buena medicación o está pegado al tratamiento, cosa que realmente es muy pequeña la cantidad. Síndrome de la bata blanca. Bueno, entonces, no, gracias. Entonces, si bien estas cifras son aquí en México, realmente esto está presente en muchos países, incluso en España esto de 1 de cada 4 personas y el hecho que sea muy poca la cantidad de personas que está tomando un tratamiento adecuado. Además que también llega a haber problemas en el apego al tratamiento, ya que no se toman medidas para poder bajar la presión como es un cambio de dieta o incluso el retomar el ejercicio. Siguiente. Y bueno, ahora ya que recordamos un poco de lo que es la presión arterial, de lo que definimos como hipertensión arterial, e incluso en a quienes afecta y un poco de epidemiología, pues ya podemos como que irnos adentrando en lo que es el tema central de nuestra actividad, que bueno, básicamente es el con qué y cómo voy a poder yo saber qué presión arterial tiene mi paciente. Y bueno, primero vamos a contestar la primera, ¿no? ¿Qué necesitamos en cuanto a equipo y material para que yo pueda conocer estos datos? Siguiente, por favor. Bueno, básicamente el equipo consta de 2 instrumentos, que es el esfigmomanómetro con brazalete y el estetoscopio.
Cada uno se va a componer de ciertas partes que en su conjunto pues es lo que va a poder dar parte a su función. En cuanto al esfigmomanómetro, independientemente del tipo de instrumento que estemos utilizando, siempre vamos a encontrar las mismas partes en cualquiera. Y bueno, estas son un medidor de presión al que vamos a llamar manómetro y el cual va a ser el encargado de dar lugar a la clasificación de este instrumento. Este manómetro puede ser de columna de mercurio, puede ser aneroide, que es como el que tenemos en la imagen, y también puede ser digital. También vamos a encontrar una bombilla o perilla insufladora, una válvula reguladora, las vías que van a ser las que van a conectar el brazalete con el manómetro y el brazalete propiamente dicho. En su interior va a contener una cámara de aire que al momento de insuflarse va a ejercer presión sobre la arteria impidiendo el paso de la sangre. También vamos a tener el estetoscopio. Este es un aparato acústico que se va a encargar de amplificar los ruidos corporales. Bueno, perdón. Bueno, se compone básicamente de dos mangueras que van a continuarse con auriculares y van a terminar en olivas, las cuales se van a adaptar al oído. También va a estar conectado a una campana y a una membrana, la cual va a ser la encargada de amplificar los ruidos que escuchemos. Siguiente, por favor. Bueno, como ya les había mencionado, tenemos 3 tipos de esfigmomanómetros con los que nos vamos a topar en algún servicio, que es el de termómetro, el aneroide y el digital. Vamos a empezar por decir algunos datos del del esfigmomanómetro de mercurio. Antes de continuar, me gustaría que me dijeran si alguno de ustedes en alguna ocasión, ya sea en alguna práctica o que fueron ustedes como paciente a algún servicio de salud, se toparon con este tipo de esfigmomanómetro. O sea, ya sea que lo vieron, aunque sea ahí de pura chiripada en el rincón del consultorio, o que como no hubo otra opción, pues lo tuvieron que usar. No sé, me gustaría que me dijeran. Ya sea que me alcen su manita nada más, si alguno de ustedes lo ha visto por ahí, ¿no? Bueno, algunos. Ok. Y bueno, es que sí, es como que muy normal que muy pocos lo hayan visto, porque es algo muy curioso, porque este tipo de esfigmomanómetro es el más, lo exploté, claro, es el más exacto, es el más confiable de los otros dos que les mencioné. Sin embargo, también es el que más riesgo tiene. De hecho, es por eso que se ha inhabilitado su uso, porque al contener mercurio, pues sabemos que este es un componente de alto riesgo, sumamente tóxico, entonces al momento, como decía, lo explotó, ¿no? Entonces al momento de esto, pues sí, si estamos expuestos a grandes cantidades, pues llega a ser hasta mortal. Entonces es por eso que pues ya como que su uso ya no es muy frecuente. Bueno, en cuanto a cómo está compuesto, pues tiene básicamente las mismas partes que les mencioné al principio, solamente que va a cambiar el manómetro. Pues va a ser prácticamente un armazón que va a contener la escala graduada la escala graduada en la cual va a estar contenida el mercurio. La forma en la que vamos a medir la presión es que esta va a estar basada en cuanto a la altura que va a alcanzar el mercurio conforme nosotros vayamos, insuflando y liberando la presión. Siguiente. Bueno, otro tipo de esfigmomanómetro que vamos a tener y que de hecho me parece que es incluso ya del más común actualmente es el esfigmomanómetro aneroide. Está compuesto igualmente por el brazalete. Vamos a encontrar el manómetro aneroide, que es el que podemos ver ahí, una especie de reloj. Va a estar compuesto por una caja metálica o de plástico en forma cilíndrica. Va a contener un bisel, va a contener una escala graduada y va a contener la aguja indicadora. Em, esta presentación es como que la más accesible debido a que es muy fácil de transportarla, es incluso más ligera, entonces facilita mucho su uso. Sin embargo, una desventaja es que es muy sensible, hay que cuidarse mucho
hay que cuidarla de los golpes porque es muy fácil que se descalibre. Igualmente, esta tiene que llevar un mantenimiento muy estricto. Hay que calibrarlo cada 6 meses por rutina. Hay que cuidar mucho su asepsia. Entonces, es muy accesible, sin embargo, sí necesita varios cuidados. Igualmente, el anterior, el esfigmomanómetro de mercurio como para que podamos hacer una buena toma de la presión, vamos a necesitar en conjunto el uso del estetoscopio. Y bueno, siguiente. También vamos a tener un tercer tipo de esfigmomanómetro que es el digital. Pues prácticamente ya es como que nos facilita la vida, ¿no? Va a constituir igualmente de un brazalete, solamente que el manómetro va a ser completamente automático. El brazalete se va a insuflar igualmente, pero pues ya va a ser de forma automática, va a iniciar de forma automática y se va a parar de la misma forma. Em, y bueno, tiene ciertas ventajas, ya que no solamente nos proporciona la presión arterial, sino que incluso nos puede dar unos datos extras como es la frecuencia cardíaca. Y en no es necesario el uso del estetoscopio. Ya. Siguiente. Em, ¿Tienen alguna duda? O- Sí, yo tengo una duda. En el que usamos regularmente, el que es fácil de transportar, dijiste que tenemos que calibrarlo, ¿no? Bueno, por ejemplo, si se nos trae o así. ¿Nosotros podemos hacer esa calibración o tenemos que llevarlo a un lugar o cómo se hace? No, de hecho es una como que de sus ventajas. Me estás hablando del esfigmomanómetro aneroide. Dependiendo de la marca, te incluye en el mismo kit una pequeña llavecita, un pequeño aparato que es el que vas a usar para que tú puedas calibrarlo manualmente. En únicamente lo que tienes que hacer depende de la presentación. En algunos casos, te incluye una pequeña llave que bueno, es que no la tengo a la mano ahorita, pero es literalmente una llave como la que usan, no sé, tu papá cuando compone algo, solamente que en pequeño. Eh, únicamente lo que se va a hacer es que se va a colocar en la base del manómetro y se hace lo mismo, o sea, únicamente se hace presión hasta que la aguja se encuentre en el número 0. Una vez que esté ahí, tú puedes tener la certeza de que ese manómetro está calibrado. En caso de que no puedas hacerlo con esta llavecita que o este pequeño, pues instrumento que te da el equipo, pues ya es necesario que lo lleves a un lugar donde tengas pues ya donde se le dé un mantenimiento más a profundidad. Eso mismo te lo incluye en el manual dependiendo de la marca que tú estés utilizando. Gracias. Mm, bueno, em, ahora, ¿cómo puedo yo saber que mi equipo es completamente de calidad o me puede funcionar perfectamente para que yo pueda hacer una buena medición? Por parte de la AJA, de la Asociación Americana del Corazón, en su página pone un apartado en donde muestra varios aparatos que está validado por diferentes profesionales, no solamente por esta como institución, sino que aparte es validada por algunos otros profesionales, mm, principalmente como que médicos de universidades, en donde pues te dicen que estos aparatos ya están probados, que son de buena calidad y que puedes usarlos sin preocupación alguna. Esto únicamente aplica solamente para Estados Unidos, pero en México, por ejemplo, igual el portal del gobierno tiene algo parecido. Tiene una página en donde te muestra un listado de los aparatos que están probados y que están aprobados para su uso en nuestro país. Y que pues igual forma debemos considerar que pues el aparato es como que una parte, los instrumentos son una parte, sin embargo la otra parte para poder tener una buena cifra es pues considerar hacer una buena técnica para tomar nuestra presión arterial y pues también hacer una buena interpretación de los resultados. Ahora, en cuanto a las condiciones en las que debemos mantener nuestro equipo, eh, recientemente, por motivos igual de la pandemia, pues hicieron varias recomendaciones. Dos de ellas es hacer la asepsia con una gasa humedecida en lejía. La lejía es lo que comúnmente conocemos como cloro. Y bueno, se hace la limpieza con esto, únicamente se hace la asepsia, se limpia perfectamente cada parte de nuestro equipo.
Y, y bueno, esto se tiene que hacer cada vez que se haga uso de ellos, sobre todo si se llegó a tener contacto con algún fluido del paciente o si hubo, por ejemplo, alguna, no sé, si tenga, por ejemplo, alguna mancha de sangre o, bueno, cosas por el estilo. En cuanto a su calibración, bueno, como ya les mencionaba, algunos ya incluyen como que la propia herramienta para que tú manualmente puedas calibrarlos. Sin embargo, también existe otra opción, que es en donde podrías usar el esfigmomanómetro de mercurio. Esto se hacía anteriormente cuando el de mercurio seguía como que vigente, en donde se conectaba la perilla a ambos tipos de manómetros y se insuflaba hasta aproximadamente 250 milímetros de mercurio, y una vez que se llegaba a este nivel, se iba abriendo la válvula y liberando poco a poco el aire, aproximadamente de 50 en 50 milímetros de mercurio. Si ambos manómetros bajaban y marcaban lo mismo, es que ya estaban calibrados. Bueno, el de mercurio era como que el patrón y el que pretendías calibrar era el aneroide. Entonces, si ambos marcaban lo mismo, es que tu manómetro de aneroide ya estaba calibrado. Sin embargo, si no era así, pues es que ya había una falla más adentro y tendrías que mandarlo a otro lugar. Y bueno, esto en cuanto al aneroide. Se recomienda por lo general que su calibración se haga intencionadamente cada 6 meses. Sin embargo, antes de cada toma tienes que revisar que esté perfectamente calibrado. De lo contrario, pues tienes que hacerlo. En cuanto al digital, dependiendo mucho de la marca, el manual te indica cada cuánto tienes que calibrarlo. Sin embargo, igual se hace un aproximado de que se necesita hacerlo alrededor de cada 2 años. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de las consideraciones que debemos de tener en cuenta siempre que vayamos a tomar o a realizar la medición de la toma de presión arterial. Entonces, a ver, ¿quién ha tomado alguna vez presión arterial? Por favor, si pueden ponerlo en el chat o levantar la mano. Mientras tanto, ok. Mientras tanto, la siguiente, por favor. Tenemos que saber que para que tengamos una correcta toma de esta presión arterial, debemos de considerar varios factores. ¿Ok? La mayoría de aquí pues somos estudiantes de medicina, pero también tenemos de otras áreas. Entonces, aún así, ustedes deben de considerar estos factores para que puedan llegar al consultorio en las mejores condiciones posibles y entonces le faciliten digamos que se facilita para ambos. Para el médico porque nos permite tomar una medición más adecuada, más correcta y más exacta, y a ustedes pues se les proporciona de la misma manera una medición más correcta. Entonces, consideraciones sobre el ambiente. Tenemos que estar en un lugar pues tranquilo, donde no haya más ruido. Sabemos que a veces en las instituciones de salud pública es un poco difícil, de todas formas, pues normalmente se cuentan con consultorios en los que pues podemos cerrar la puerta. No debe de haber ruidos, digamos, externos, y debemos estar, si no es en un consultorio, pues en una habitación tranquila, con una temperatura ambiente agradable, templada, lo mejor que se pueda. La siguiente, por favor. Y también debemos de tener algunas consideraciones sobre el paciente, sobre todo si es una consulta recurrente, pues debemos de indicarle al paciente. O si no lo es, si es un paciente de primera vez, vamos a cuestionar al paciente sobre estas condiciones para darnos una idea de los valores, pues si es que pueden estar alterados o no. ¿Ok? Entonces, debemos de evitar pues consumir tabaco, de fumar y consumir cafeína al menos 30 minutos antes. Asimismo, el ejercicio físico, es decir, no se vale llegar corriendo a consulta y ya luego tómeme la presión y va a salir todo alterado, ¿no? Entonces vamos a hacer que el paciente se siente al menos 5 minutos para que se pueda tranquilizar, para que la frecuencia cardíaca se normalice y pues con ella la presión arterial. También es importante pues pedirle al paciente que antes de ingresar tenga la vejiga vacía, ¿ok? Y otra de las consideraciones más importantes es la posición en la que debe de estar nuestro paciente. Como pueden ver en la imagen, si me ayudas a señalar, por favor, el paciente está sentado y, a ver, alguien, a ver quién está aquí.
Ingrid, ¿me puedes describir la imagen donde está aquí esta personita sentada? ¿Qué es lo que observas? ¿Sí está Ingrid? Bueno, ¿alguien que quiera? ¿Algún voluntario? Ok. Max. Bueno, Dime. lo que puedo observar es que el paciente está sentado con la espalda recta lo más posible, los pies están pues sobre el piso, no tiene las piernas cruzadas y pues el brazo en el que se le va a tomar la presión está sobre la mesa. Ok, perfecto. No, regresaré, por favor. Sí, como bien lo decías, el paciente está sentado con la espalda recta, los pies deben de estar apoyados en el piso, también es una observación muy importante, no deben de estar cruzadas las piernas. Y pues sí, el brazo debe de estar apoyado sobre todo y preferiblemente a la altura del corazón. Sabemos que el brazo de elección es el izquierdo, si no se puede, bueno, en el derecho, pero pues debemos de buscar esta manera de, bueno, esta posición. El brazo de preferencia debe de estar desnudo y si no se puede, pues que sea con algo como una prenda muy ligera, que no presione el brazo como tal para que obtengamos la mejor medición o la medición más verdadera posible. ¿Tiene alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, y ahora sí, comenzando con lo que es la técnica. Antes de empezar, pues aquí no empieza la técnica, ¿sí? La técnica empieza y el primer paso es tomar en cuenta todas estas consideraciones que ya nos mencionaron. Es muy, de verdad, muy, muy importante que las tomemos en cuenta porque cualquier modificación en cualquiera de estas nos va a alterar los valores de nuestra presión arterial. Entonces, esta primera técnica es la técnica con baumanómetro aneroide y bueno, el primer paso que vamos a realizar es enrollar o colocar correctamente el brazalete y colocar el manómetro. ¿Y a qué me refiero por enrollar correctamente el brazalete? Bueno, hay 3 consideraciones especiales o específicas que a mí me gustaría mencionar. Una de ellas es que el brazalete debe de estar 2 centímetros por arriba del doblez del codo, en la parte anterior del brazo. La siguiente va a ser que el centro de la cámara o en donde encontramos nosotros las mangueras debe de estar centrado en la parte anterior del brazo, deben de quedar nuestras mangueras como se muestra en la imagen. Y también algo muy importante es que nuestro brazalete no debe de quedar ni muy flojo ni muy apretado. Entonces, algo que a mí me gusta recomendar es que cuando coloquemos nuestro brazalete, utilicemos toda nuestra mano para cubrir y generar presión pues en todo el brazalete y no nos quede aguadito de abajo o flojo de abajo y tampoco flojo de arriba o muy apretado de alguno de los dos lados. Aquí puse un video que nos muestra pues cómo es que se coloca correctamente para que se entienda un poco mejor. Ahí está midiendo los... ok, debe de quedar 2 centímetros, que son aproximadamente 1 o 2 dedos, porque pues no vamos a tener una regla, entonces 1 o 2 dedos por arriba del doblez del codo. Y ahí está, tomar nuestro brazalete con toda la mano, si es posible, para que ejerzamos presión arriba y abajo y no quede pues de ninguna parte flojo. Colocar el manómetro pues es también muy importante porque muchas veces lo dejamos y no lo tenemos a la vista y al momento de querer pues revisar la presión no lo podemos hacer porque no lo dejamos a la vista. Generalmente nuestro brazalete tiene pues algún espacio, como aquí se muestra, para poner el manómetro y pues este manómetro tiene una pinza detrás para que lo podamos colocar y siempre lo tengamos a la vista. Otra cosa muy importante a tomar en cuenta aquí es que evitemos que las mangueras queden enrolladas, siempre debemos de hacer que queden pues separadas, que tengan su espacio, ¿no? Entonces, el segundo paso sería palpar el pulso y este lo vamos a encontrar en la parte anterior del brazo. Un tip que a mí me gusta y que a mí me funciona es dividir nuestro brazo en 4 cuadrantes.
pues con líneas imaginarias, ¿no? Vamos a dividir en 4 cuadrantes con líneas imaginarias nuestro brazo a partir del doblez del codo, y el pulso lo vamos a encontrar en el cuadrante superior, que va a estar más pegado al cuerpo de nuestro paciente o de la persona a la que le estemos tomando pues la presión arterial. Estos 2 pasos que vienen son muy importantes si es que vas a tomarle por primera vez la presión a tu paciente o a la persona que va a estar. Generalmente, pues estos 2 pasos después se pueden omitir si tú ya sabes pues cómo va a funcionar esto. Ahorita se los voy a explicar, pero estos 2 pasos son muy importantes porque nos van a dar una aproximación de la presión arterial sistólica. Entonces, vamos a saber hasta dónde inflar nuestro brazalete para no lastimar a nuestro paciente si es que lo inflamos de más, o a veces lo podemos también inflar pues menos y nos va a dar valores falsos, ¿no? Entonces, estos 2 pasos, el primero va a ser una vez que ya tenemos nuestros dedos palpando el pulso, ya tenemos colocado nuestro brazalete, nuestro equipo ya está todo correctamente colocado, ya lo tenemos bien. Entonces, el siguiente paso va a ser insuflar, y vamos a insuflar, a meter aire hasta que ya no podamos tocar el pulso. Va a haber un punto en donde el pulso va a desaparecer, porque el brazalete pues está ejerciendo más presión que nuestra presión sanguínea, y esto va a generar que se interrumpa el flujo de sangre. Entonces va a llegar este punto en el que el pulso va a desaparecer, y una vez que nosotros sintamos que desaparece el pulso, vamos a insuflar de 20 a 30 milímetros más arriba de este punto. El siguiente punto pues va a ser liberar el aire del brazalete, y antes de que empecemos a liberar, antes de que empecemos a insuflar, es muy importante recomendarles, bueno, decirles que hay que tomar en cuenta que la válvula debe estar cerrada, y también hay que tener mucho cuidado en no cerrarla con mucha fuerza, porque un error muy común es que la apretamos con demasiada fuerza, que al querer pues abrirla se sale todo el aire muy rápido, porque pues también aplicamos mucha fuerza. Entonces, al liberar el aire siempre lo vamos a hacer de manera lenta, especialmente al inicio de empezar a liberar este aire. Entonces hay que tomar muy en cuenta esto de la válvula. Y bueno, una vez que empezamos a liberar el aire, vamos a sentir poco a poco cómo el pulso va a reaparecer. En donde nuestro pulso reaparece, hay que fijarnos muy bien en el manómetro qué presión es pues la que está marcando, ya que esto va a ser la aproximación de nuestra presión sistólica. Hay que anotar este dato ya una vez que lo tengamos, y recordar que pues ya que sentiste el pulso, pues ya puedes abrir la válvula completamente para que libere todo el aire y así no lastimemos a nuestro paciente, no lo hagamos pasar un mal rato. Entonces es muy importante mencionar que estos 2 puntos es principalmente para esto, para saber hasta dónde vamos a insuflar nuestro brazalete, no pasarnos ni inflar menos, y también para tener pues una aproximación. Entonces, los siguientes pasos, el siguiente paso va a ser colocar el estetoscopio sobre la piel en el lugar donde encontramos el pulso. Recordemos que al colocarnos el estetoscopio en los oídos, las olivas siempre deben ir hacia enfrente, porque si no, pues no vamos a escuchar nada, ¿no? Entonces, vamos a colocar nuestro estetoscopio, y el siguiente paso va a volver a ser como el paso 3, ¿no? Reinsuflar el brazalete. Y si recordamos, habíamos anotado este dato de nuestra aproximación de la presión arterial sistólica. Este nos va a servir para saber hasta dónde insuflar. A partir de este dato vamos a insuflar de 20 a 30 milímetros de mercurio por arriba. Después de esto vamos igual a empezar a liberar el aire del brazalete despacio. Recuerden que esto debe ser siempre despacio. De hecho, al principio se recomienda que se libere el aire de 1 a 2 milímetros de mercurio por segundo. Esto es principalmente al inicio para que podamos escuchar los sonidos, ya que al empezar a liberar el aire vamos a empezar a escuchar unos sonidos, que son los ruidos o sonidos de Korotkov. Al principio no vamos a escuchar nada porque, como ya les había mencionado, el brazalete está ejerciendo una presión mayor a la de nuestra presión pues arterial, y pues esto no permite el flujo sanguíneo, por lo tanto no vamos a escuchar nada, sino que ya una vez que empecemos a dejar salir el aire, vamos a empezar a escuchar esto. Y bueno, en los ruidos de Korotkov vamos a tener 5 fases.
La primera fase nos va a marcar la presión arterial sistólica. Esto es muy importante, recuérdenlo. Aquí vamos a escuchar un sonido fuerte y agudo y pues va a ser el primero en escucharse. Entonces, vamos a empezar a dejarse, no vamos a escuchar nada y de repente vamos a escuchar un sonido fuerte. Entonces, este primer sonido en escucharse nos va a marcar la presión arterial sistólica. Tienen que recordar el valor que se está marcando en el manómetro en esta fase. Es muy importante también recordar que en esta fase, en la fase 1, deben generarse 2 sonidos continuos fuertes para que podamos considerar la presión arterial sistólica. En la fase 2, el ruido pues pierde un poco de intensidad y se va a escuchar como un soplo. A lo mejor ahorita lo encontramos como un poco confuso, pero ahorita vamos a escucharlo. Entonces va a empezar a perder intensidad. En la fase 3 y 4, bueno, en la fase 3 se va a empezar a escuchar un sonido nítido. En la fase 2 pierde intensidad y en la fase 3 otra vez escuchamos un sonido nítido. Y poco a poco se va a ir desapareciendo, se va a ir desvaneciendo y lo vamos a empezar a escuchar muy tenue. Esta es la fase 4. Y la fase 5 es la fase final, la fase que nos va a marcar la presión arterial diastólica. Aquí pues vamos a encontrar pues una desaparición abrupta de los sonidos, ya no vamos a escuchar nada y el último sonido que escuchemos, un sonido fuerte, el último que escuchemos va a ser la presión arterial diastólica. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Creo que había una pregunta que dice, ¿lo oímos o lo palpamos para saber hasta dónde inflamos? Ok, al principio lo que hicimos en los primeros pasos de esta técnica lo vamos a palpar, pero igual nada más se puede palpar la presión arterial sistólica y esto es solamente para darnos una aproximación. Una vez que ya desinflamos todo nuestro brazalete y volvemos a insuflar cuando ya pusimos nuestro estetoscopio, entonces lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar estos ruidos. ¿Sí quedó claro? Ok. Bueno, ahora quise agregar un video porque a veces es muy difícil escuchar estos sonidos, sobre todo pues porque no tenemos a lo mejor tanta práctica, pero con la práctica se pueden escuchar. Aquí de todos modos agregué este video para que podamos identificar un poco cómo se escuchan estos sonidos. Ahí si escuchamos, encontramos los 2 sonidos fuertes que van a corresponder a la fase 1. Si recuerdan, les dije que en la fase 2 el ruido pierde un poco de intensidad y además se escucha como un soplo. En la fase 3 otra vez un sonido nítido que va perdiendo intensidad. Y ahí encontramos pues la desaparición del sonido que nos va a marcar la fase 5. Aquí quise recordar o recalcar que las fases más importantes aquí va a ser la fase 1 y la fase 5 para la toma de presión arterial, ya que van a marcarnos la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Y bueno, ¿tienen alguna duda con la técnica del baumanómetro aneroide? Si tienen dudas, pueden prender sus micrófonos o escribirlas en el chat. Ok, entonces voy a comenzar con la técnica para el baumanómetro digital. Como ya nos habían mencionado, un punto muy importante y el primer punto que yo pondría como pues el primer punto de esta técnica es leer los manuales. Es muy importante que leamos todos los manuales y en especial de estos baumanómetros digitales porque aunque la mayoría trabajan con el mismo principio, con el mismo funcionamiento, pues tenemos marcas distintas, modelos distintos que nos van a pues tener especificaciones cada uno, ¿no? Características que son pues específicas del equipo que nosotros tenemos. Entonces, además de esto, pues tenemos estas marcas distintas y todo esto.
Y como ya nos habían mencionado, es muy importante que revisemos, ya que estos equipos se deben calibrar y se menciona esto en el manual. En el manual dice cada cuánto tiempo hay que calibrar nuestro baumanómetro. También algo muy importante a mencionar, pues es que nos va a mencionar, como ya nos habían mencionado antes, estos equipos generalmente nos arrojan la presión arterial, pero también nos arrojan los valores de pulso, de frecuencia cardíaca. Entonces es importante leer el manual para saber qué estamos viendo en la pantalla, porque pues nos aparecen varios valores y no vamos a saber de qué son. Otra cosa a mencionar es que también en el manual o en el instructivo, en las letras más chiquitas de la caja o en cualquier especificación de nuestro equipo, también nos va a mencionar pues los valores de lectura límites que puede marcar este equipo. Generalmente van de 135 a 85 milímetros de mercurio, pero pues siempre hay que verificar en nuestro equipo, ya que todos son diferentes. También hay que tomar en cuenta que aquí nos va a mencionar si se puede utilizar en un solo brazo o en los dos brazos, porque hay muchos que solo se pueden utilizar en un brazo, pero pues puede haber algunos que se puedan utilizar en ambos brazos. Otro punto importante es que, por ejemplo, en los baumanómetros digitales que van en el brazo o de brazo, pues también tienen una medida del brazalete y hay que tomar esto muy en cuenta. Es algo muy importante que me gustaría recalcar porque algunas veces estos equipos pues suelen ser como muy específicos para el paciente, ¿no? O sea, te dice, no sé, mi brazalete mide de tanto a tanto y es pues solo para los pacientes cuyo brazo mide pues este intervalo de medida. Hay que recordar igual aquí, es muy, muy, muy importante y otra vez recalcarlo, que hay que tomar en cuenta las consideraciones que ya se nos mencionaron. Esto es muy importante y sobre todo aquí tomar en cuenta la postura y la posición del brazo, ya que estos equipos son muy sensibles. Entonces, con cualquier movimiento que nosotros hagamos, que si ya nos movimos, que si pasó esto, nos van a marcar mal la presión arterial o incluso se pueden apagar. No sé si alguien ha utilizado alguno de estos equipos, que pasa que si se mueve tantito, que si ya pasó esto, se apaga y como que vuelve a empezar. O tienen fallas, ¿no? Generalmente nos aparece como error o no se pudo tomar la presión arterial. Bueno, el siguiente paso es, pues yo mencionaría la colocación correcta. Bueno, porque esto es generalmente igual para todos los equipos, pero de todos modos recalcar que hay que leer el manual para poder utilizar nuestro baumanómetro pues de manera eficaz y tener los valores adecuados. Entonces, en la colocación correcta, vamos a tomar en cuenta estos dos baumanómetros, el de muñeca y el de brazalete. Entonces, si nuestro equipo es un baumanómetro de muñeca, generalmente vamos a colocar el brazalete pues alrededor directamente en la parte anterior de nuestra muñeca y nuestra pantalla obviamente debe de estar viendo hacia nosotros para poder saber cuáles son los valores y siempre hay que mantenerlo a la altura del corazón. Estos generalmente te dicen que hay que mantenerlo a la altura del corazón y la posición más cómoda que se encuentra para nuestro paciente es como la que estamos viendo en la pantalla en el lado derecho, ya que pues tener el brazo así creo que es un poco incómodo. Entonces, esta posición de tenerlo pegado al cuerpo, a la altura del corazón, es muchísimo más fácil para los pacientes no moverse. E incluso algunos de estos aparatos tienen un indicador en la pantalla que nos va a permitir nivelar el aparato de manera correcta. Entonces, también la palma de la mano hay que tratar de mantenerla pues ligeramente abierta, no haciendo mucha fuerza para mantenerla abierta, pero sí tratar de que no esté cerrada. El punto siguiente es que, bueno, sí, que la pantalla quede hacia arriba, que tú la puedas ver. Y si tenemos un baumanómetro de brazo, pues también hay que mantener una postura adecuada. También estos baumanómetros generalmente te dicen que debe estar pues el brazalete, tu brazo, a la altura del corazón. Creo que esto es un poco más fácil porque cuando estamos tomando con un brazalete, pues generalmente estamos sentados, o si es que tienes a tu paciente acostado o a la persona a la que le estás tomando la presión, solamente hay que revisar que el brazo esté relajado y completamente sobre la superficie donde esté acostado el paciente.
Entonces, aquí para poner el brazalete vamos a tomar las mismas consideraciones que tomamos anteriormente para la técnica del baumanómetro aneroide. 2 centímetros por arriba del doblez del codo, que la manguera, aquí es tal vez un poco más fácil mantener la manguera centrada en la parte anterior del brazo, porque también estos equipos generalmente traen una marca que nos indica pues que debe de ir en la parte anterior del brazo, y también generalmente indican que la manguera o esta marca pues debe alinearse con tu dedo medio, bueno, con el dedo medio del paciente. Recordar que no hay que ajustar ni mucho ni mantenerlo muy flojo, y que esté pues con presión uniforme al momento de colocar el brazalete. Muy importante volver a recordar que estas son como las consideraciones generales o el paso como básico para utilizar estos baumanómetros, pero es muy, muy, muy importante siempre leer el manual para tener las indicaciones precisas o las indicaciones específicas que requiere cada aparato. Y bueno, eso sería todo en cuanto a las técnicas. Diana, ¿Y alguien tiene había tenido duda? Bueno, mencionaba que no habían tenido lo de volver a insuflar 20 milímetros de mercurio. Ok. Me voy a regresar un poquito a esa parte. Aquí en esta parte, ¿no? Bueno, es que la técnica correcta nos dice que tenemos que tener primero una aproximación de nuestra presión arterial sistólica. Entonces, lo que vamos a hacer primero es palpar la presión. Lo primero, el primer paso es palpar la presión. Estos dos primeros pasos que aparecen aquí, el 3 y el 4, son pasos que vamos a utilizar para tomar la presión a nuestro paciente por primera vez. Esto nos va a permitir saber pues hasta dónde podemos insuflar nuestro brazalete, más o menos en dónde está pues la presión de nuestro paciente. Entonces el primer paso va a ser insuflar. En el manómetro pues vienen todos los valores, y entonces vamos a empezar a insuflar, a insuflar, a insuflar con nuestros dedos palpando el pulso. Y entonces vamos a empezar a insuflar. Va a llegar un punto en el que va a desaparecer, ya no vas a poder sentir el pulso. Entonces aquí hay que parar de insuflar, vamos a cerrar la válvula, pero en el momento en donde tú dejas de sentir el pulso hay que aumentar de 20 a 30 milímetros, porque esto pues nos va a dar una aproximación. Es como tomar la presión, pero sentirla, no escucharla. Solamente cuando lo hacemos así con el pulso, solamente podemos identificar la presión arterial sistólica. Entonces vamos a agregar de 20 a 30 milímetros por arriba, como muestra en el manómetro. Y bueno, una vez que ya tengamos estos 20 a 30 milímetros extra, vamos a poder liberar el aire. No sé si esa era tu duda o... Ok. Entonces ya después de eso, pues ya se libera el aire y podemos seguir con los siguientes pasos. Esto, como menciona, pues es sobre todo pues para no insuflar de más, porque si llega a pasar que en las primeras veces pues no estás seguro como hasta dónde tienes que llegar, y por lo mismo que pues al final de cuentas es algo que está ejerciendo presión sobre el brazo del paciente, así que eso puede llegar a lastimarlo, incluso pues llega a lesionarlo y pues esto queda todo rojo, porque bueno, por ejemplo, a mí sí me llegó a pasar en mis primeras veces. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Sí, la primera medición que corresponde a la sistólica es con el primer ruido. Y la diastólica ya sería cuando dejan de aparecer, bueno, cuando ya no se escucha nada de los ruidos. ¿Alguna otra duda? No, a ver, creo que ahí se confundió un poquito. La presión sistólica la tomas cuando dejas de escuchar, o en este caso de palpar el pulso. Ajá, entonces
esa sería la sistólica. Y ya después, cuando lo que explicó Diana al final, cuando se normaliza, cuando vuelves a escuchar a través del último ruido, que se los vas a repetir, por fin, es cuando tomas la diastólica. Si quieren, les vuelvo a repetir el video y más o menos ahí también menciona las fases para que las podamos entender un poco mejor. Entonces, la fase 1 es la que nos va a marcar esta presión arterial sistólica. Son los primeros ruidos, los primeros sonidos fuertes que vamos a escuchar. O sea, primero, como les había mencionado, no vamos a escuchar nada porque nuestro brazalete está ejerciendo tanta presión que no deja fluir el flujo, pues sí, no deja fluir, perdón, la sangre. Y entonces, una vez que empecemos a liberar el aire, vamos a empezar a escuchar estos sonidos. El primero va a ser el que marca la presión arterial sistólica. Después van a venir las siguientes fases, la fase 2, 3, 4, que pues en esta parte de toma de presión no tienen tanta importancia. Y el último ruido que escuchemos cuando ya no haya uno después, entonces va a ser la presión arterial diastólica. Va a ser el último ruido que vamos a escuchar a través del estetoscopio. ¿Sí les quedó claro? ¿Tienen alguna otra duda o alguien quiere que repitamos el video, que vuelva a repetir alguna parte? Ok. Bueno, si ya no hay dudas, vamos a pasar a formar salas en donde de manera tal vez un poco más individual vamos a explicarles de manera visual la técnica. Hola. A ver, ¿pueden encender sus cámaras, porfa? Bueno, los que puedan. Y me van diciendo quién tiene Bauma, estetos y yo paciente con ustedes, porfa. ¿Sí me escuchan? A ver, bueno, ¿ahí me escuchan? Wendy, no te preocupes. Melanie, Eduardo y Cañas, dice. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí.
Ok. A ver, entonces, pues si no pueden, como, díganme si tienen dudas y si tienen bauma, estetos y paciente. Sí tengo, pero no tengo paciente. Ok. Wendy, Melanie. Sí tengo, pero no tengo paciente. Ok. Bueno, ¿ya han tomado antes la tensión arterial? Sí. ¿Aquí en dónde? ¿O qué es lo que más se les dificulta? Tengo una duda, ¿en qué brazo es de preferencia? ¿Izquierdo o derecho? En el izquierdo. Sí. A ver, ¿las demás tienen alguna duda específica? Lo voy a hacer aquí y ustedes pues me van diciendo si lo entienden o no, pero pues también quiero saber cómo, desde dónde estamos para ver cómo desde dónde explicarles. A ver, entonces, ¿les parece si la tomo y me dicen si tienen alguna duda? De acuerdo. Ok. A ver, aquí pueden ver bien el brazo, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, aquí tenemos a nuestro paciente y su brazo, pues su corazón está más o menos a esta altura, ¿ok? Entonces, en este caso, lo vamos a apoyar sobre la mesa. ¿Y cuál era el primer paso que tenemos que identificar o que tenemos que hacer? Preguntarle a la paciente, ¿no? Si no tiene ganas de ir al baño, ¿no? ¿Ya fuiste al baño? ¿No? Okay. Bueno, ¿en qué posición tiene que estar sentada? Con la espalda lo más recto posible, por favor. Apoyar los pies en el piso y sin cruzar las piernas. ¿Okay? Y ahora que sabemos que su vejiga está vacía, ¿qué vamos a revisar sobre nuestro equipo? A ver, Wendy, ¿qué debemos de revisar en el bauma? Que no esté muy apretada la válvula esa, bueno, no me acuerdo cómo se llama, donde sale el aire. A ver, aquí está la válvula y esto básicamente pues es de práctica. Sabemos que hacia este lado se cierra y hacia este lado se abre. Si nosotros la cerramos de más cuando estemos insuflando, nos va a costar trabajo abrirla y podemos lastimar al paciente. ¿Ok? Entonces vamos a revisar efectivamente que esté cerrada, pero no muy apretada. El manómetro que tenemos que revisar. ¿Qué tipo de brazalete? ¿Mande? Que está en cero, ¿no? A ver, ajá, del manómetro tiene que estar en cero. No sé si lo alcanzan a ver. Ahí está. ¿Sí? Y pues efectivamente aquí tenemos el brazalete y sabemos que está completamente pues desinflado, ¿no? Abrimos la válvula
y apretamos y ya no sale nada. Entonces, pues significa que efectivamente está vacío. Ahora, ¿qué es lo que debemos de identificar? El pulso. ¿Por qué vamos a tomar la atención? 2 centímetros arriba de la inflexión, bueno, donde se flexiona el codo, ¿no? Ajá, tenemos aquí el pliegue del brazo, bueno, el pliegue cubital, y aquí lo que tenemos aquí es la fosa antecubital. Entonces, vamos a tomar 2 traveses de dedo, porque pues no tenemos una regla. Más o menos mis deditos, pues, están pequeñitos. Así, ¿ok? A veces pueden llegar a ser 3, o a veces, pues, incluso con 1 es suficiente. Entonces, tenemos 2 dedos. Y aquí vamos a colocar, entonces, el brazalete. En este caso, nuestra paciente es mujer. Entonces, nosotros vamos a avisarle que vamos a colocar el brazalete y vamos a tener mucho cuidado de no rozar a la paciente, sobre todo los hombres, ¿ok? Porque pues puede llegar a ser un poco incómodo. Entonces, tengan cuidado, pero pues también le vamos a explicar que pues puede pasar, ¿ok? Entonces, colocamos el brazalete y lo cerramos y creo que no se ve. Pues aquí está. Y le vamos a preguntar. Aquí está justo, ¿ok? Y le vamos a preguntar si le aprieta. No. No, ok. Entonces ahora lo regresamos. ¿Y las mangueras cómo tienen que estar? No deben de estar enrolladas, tienen que estar separadas. Ok. Y el manómetro, en este caso el mío, tiene como estas cositas que se pueden sujetar así. Pues bueno, así. O también tiene este como ganchito para sujetarlo a la ropa. ¿Ok? Entonces le podemos decir al paciente que vamos a sujetar el manómetro aquí en su prenda para poder visualizarlo. Siempre, siempre, siempre deben de poder visualizarlo, ¿ok? Ahí está. ¿Y ahora qué sigue? Inflar con la perilla cerrada. Ok, pero antes de eso tenemos que localizar otra cosa. Ah, el pulso. El pulso, ok. Entonces, vamos a buscar pues a la arteria braquial. En este caso vamos a palpar. Y bueno, aquí yo ya la sentí. Tenemos las dos opciones, es lo que se había mencionado hace rato. Puede ser con el estetoscopio o palpando, a veces es más difícil palpar. Entonces, bueno, de hecho localizarla es más fácil palpando, pero a veces es más fácil tomar la TA pues escuchando. ¿Ok? Entonces, lo repetimos con el estetoscopio para confirmar que efectivamente pues nuestra arteria se encuentra aquí, ¿ok? Vamos a escuchar pues el pulso regular arterial, pero al mismo tiempo vamos a escuchar cómo corre la sangre. Entonces es importante aprender a distinguir también estos sonidos. Y ahora sí, como dijo Mauro, ya que tenemos la válvula cerrada, no súper cerrada, sino solo cerrada, vamos a comenzar a insuflar. Un tip que les puede servir es preguntarle a su paciente, disculpe, ¿a usted le han tomado la presión arterial antes? Sí. Sí. ¿Y sabe cuáles son las presiones normal que maneja? 120/60. 120/60. Okay. Entonces, ¿esto a qué nos va a ayudar? Por ejemplo, si un paciente nos dice, no, ¿sabes qué? Sí, pero yo tengo hipertensión, o sea, yo manejo 150, 100, por ejemplo. Sobre todo cuando estamos realizando las primeras mediciones, es decir, cuando estamos iniciando la práctica, nos llega a suceder que insuflamos menos de lo que deberíamos, ¿ok?
Entonces, por ejemplo, nosotros llegamos a 120, dejamos de insuflar, empezamos a liberar el aire y resulta que nuestra medición estuvo mal y nunca escuchamos nada porque hasta esa no es la presión que maneja el paciente, sino que teníamos que insuflar hasta 180 porque el paciente maneja 150, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso pues nos sirve como para orientarnos, pero de todas formas, pues tenemos que hacerlo y corroborarlo nosotros. Colocamos el estetoscopio y aquí tengo el manómetro a la vista. Comienzo a insuflar. Más o menos en 124 desapareció el pulso, así que insuflé hasta 150. Comienzo a liberar el aire y regresó en 114. Ahí podemos ver que la válvula empieza como a saltar y después se vuelve a regularizar, que coincide con que volvamos a escuchar el pulso regular. ¿Ok? Entonces la sistólica fue de 114 y la diastólica fue en 80. Entonces la paciente nos mintió. ¿Es cierto? No, no es cierto. Pero pues es importante que pues ustedes se den cuenta de todo esto. Más o menos, ¿a qué velocidad se debe de liberar el aire una vez que lleguemos, digamos, a lo máximo que ya insuflamos? ¿Cuándo pusiste el esfingo? Sí. Bueno, a ver, les digo rápido. De la velocidad es de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo, ¿ok? ¿Esto cómo se mide? O sea, tú me vas a decir como, ok, pero ¿y cómo? Bueno. Aquí, ay, es que, ¿se alcanzan a ver aquí? Bueno, o cada quien en su manómetro, van de 20 en 20 los valores, ¿ok? Entonces, van de 20 en 20 los valores y pues entre 100 y 120 no hay un número, pero hay una rayita, eso nos indica pues 10. Ustedes normalmente deben de tener un reloj de manecillas igual. Al principio pues lo pueden ir comparando, ya después se van a acostumbrar incluso al movimiento de los dedos. Entonces, si llegaron, por ejemplo, dejaron de escuchar el pulso en 120, insuflamos hasta 150, más o menos, y comenzamos a liberar de tal forma que no vaya, o sea, que la válvula no, o que la aguja no baje tan rápido, lo vamos comparando. Que cada segundo que pase disminuya más o menos entre 1 y 2 rayitas, ¿ok? Hasta que volvamos a escuchar. Ya cuando tenemos la presión sistólica, ya podemos liberar más. ¿Por qué? Porque no podemos tener al paciente todo el tiempo como con la presión, porque pues se duerme el brazo, ocasiona incomodidades y obviamente esto también va a alterar las tomas que realicemos, ¿ok? A ver, ¿de cuándo puse el esfingo? Ok. En este caso, tendríamos que esperar al menos 5 minutos para poder volver a tomar la presión en el brazo de este paciente, ¿ok? Porque ahorita pues ya la vamos a alterar. Entonces, ¿te puedes poner con esta presión? No, la contención. A ver, aquí creo que sí se ve bien. Aquí pues identificamos la flexión del codo y colocamos nuestras 2 traveses de dedo, ¿ok? Ahora,
flechita que va hacia o que señala precisamente la arteria, ¿ok? Entonces, esta flechita y esta telita, o sea, porque a veces no sabemos si va así o va así, ¿ok? Y esta telita es precisamente para colocar el manómetro. Entonces, sabemos que esto va hacia afuera. Esa flecha señala la arteria y la arteria sabemos que es medial, ¿ok? Si ponemos el paciente en posición anatómica, la arteria es medial, ¿ok? Entonces, si queremos identificarla primero, pues igual palpamos, la buscamos, ya les dijeron, pueden dividirlo en 4 cuadrantes y colocamos aquí el brazalete, ¿ok? Yo, por ejemplo, utilizo esta mano para sostenerlo aquí, toda la mano. Y aquí con toda la mano, igual lo subo, ¿ok? Para que de esta forma no quede ni tan flojo, pero tampoco debe de estar apretado. O sea, tampoco debemos de meter los dedos, tampoco debe de estar, o sea, súper flojo, ni tampoco muy apretado. Y lo ajustamos. Aquí, pues lo podemos como solo cruzar aquí, como ya les dije, teniendo cuidado de nuestro paciente. El manómetro lo podemos colgar aquí de la ropa con esta pincita y debe de estar siempre a la vista. Las mangueras, esta debe de ir en la mano dominante o pues en el caso de que lo tomemos con la presión con el brazo izquierdo, pues a veces no es como fácil tener la izquierda acá cruzada, entonces hay que practicarlo con la derecha, ¿ok? No sé si haya quedado claro y si tengan alguna otra duda. Yo tengo una duda, pero es más que nada con el esfingomanómetro digital. Ok. A mí me habían dicho, pero no es como de una fuente confiable, la verdad, que se podía tomar la presión, o sea, que cuando la tomabas, ay, ya se va a acabar la reunión. Sí, si quieres, escríbemela y ahorita te la contesto. Ajá. ¿Cómo les fue, chicos? ¿Se aprendieron? ¿Ya no tienen ninguna sola duda? ¿O algo quedó claro? ¿A muy amigo más bien? Una pregunta, dice, cuando son tensiómetros digitales, ¿el esfingo va de la misma manera con la línea hacia la arteria braquial? Sí, generalmente, como les había mencionado, en estos tensiómetros digitales, viene una marquita pues sí, que nos menciona que debe de quedar en la parte anterior del brazo, debe coincidir con nuestra arteria, por eso es esa marquita que en los manuales generalmente, como estos equipos los compra pues gente externa, ¿no? Gente que no es médico, que no es enfermero, porque son más fáciles de utilizar en casa. Entonces, el brazalete tiene una marquita que nos indica que debe de ir en la parte anterior del brazo y hay que centrarla lo más posible.
¿Alguien tiene alguna otra duda? Yo creo que ya puedes decir algo, Miri. Bien, ya que pues todo les quedó claro, antes que nada les agradecemos que hayan querido participar en todas las actividades de esta ponencia y antes de dar el cierre final, nos encantaría saber la opinión de cada uno de ustedes. Pero como sabemos que preguntarlo así directo no es como muy divertido que digamos, les venimos ofreciendo una forma de que nos den su retroalimentación de una forma más divertida. Y para esto vamos a usar uno que llamamos la retroalimentación de la mano, donde ocupamos nuestros 5 dedos porque cada uno representa algo que queremos nosotras pues saber de ustedes y de su experiencia. El pulgar pues ya se imaginarán, ¿no? ¿Qué les gustó? El siguiente dedo es pues qué les dejó pensando. El dedo del medio sería que no les gustó. Tenemos el siguiente dedo que es con qué se casan. Y por último, pues qué se quedó corto. Entonces, ahorita se lo repetimos otra vez, se lo ponemos en el chat, pero es qué les gustó, qué les dejó pensando, qué no les gustó, con qué se casan y qué quedó corto. Entonces, empecemos a buscar sus retroalimentaciones para saber en qué podemos mejorar, obviamente, pues para ustedes. Empecemos, ¿qué les parece con Eduardo? Aquí bien feliz en la playa, que nos cuente. De acuerdo, ¿me escuchan? Buenas noches a todos. Buenas noches. Pues bueno, lo primero que me gustó, pues la verdad me gustó la ponencia mucho, de verdad pues es de suma importancia, ya que la prevalencia es muy alta, y más en México. ¿Qué me dejó pensando? Pues me dejó pensando en que no he revisado a mi abuelita, ¿no? Normalmente pues reviso a los que están en casa, mamá y papá. Pues ya, ¿qué no me gustó? Pues no, esa pregunta pues no hay alguna respuesta, ya que todo me gustó. Reitero, ¿con qué me caso? Pues que a todos nuestros pacientes o familiares los tenemos que revisar, sea por una cuestión patológica o no patológica. ¿Qué se queda corto? ¿En qué aspecto? Es que ahí sí no entiendo. ¿Sí qué crees que sientes que pudimos abarcar o qué faltó? Ah, ya. Bueno, estuvo muy claro. Esto no puedo decir que a lo mejor le faltaron fármacos porque creo que no era el punto a tocar, pero bueno, no, para nada. Todo muy claro y muchas felicidades a los ponentes y a todos los asistentes en especial. Gracias, gracias. ¿Quién más? ¿Quién gusta participar o elegimos? Veamos a quién tenemos por aquí. A Nicole. ¿Nos quieres compartir tu experiencia? Hola, la verdad me gustó mucho. Creo que es de las primeras charlas que son súper interactivas y podemos participar más. ¿Qué más? ¿Qué te dejó pensando? ¿Qué no te gustó? Lo que me dejó pensando es que en algunas ocasiones que he podido tomar la presión, como que he hecho en todas, no he tomado todos los puntos que son necesarios para tomar de la mejor manera. Y como que ahora ya sé cómo puedo mejorar y lo puedo poner en práctica. ¿Y qué no te gustó y qué se quedó corto para ti? La verdad, no podría decir que algo no me gustó.
A ver. Y eso, gracias. Gracias a ti bueno, a todos ustedes por entrar a esta actividad. Y bueno, ¿qué les parece por último uno más? Ricardo, ¿les quieres compartir pues tu experiencia con esta sesión? Bueno, la ponencia fue muy buena, los temas que trataron fueron bastante puntuales, bastante claros. Lo que me dejó pensando, pues, cómo aplicar, cómo seguir el orden correcto para poder tomar la presión arterial. Lo que no me gustó, pues nada, estuvo bastante bien. ¿Con qué me caso? Pues precisamente con eso, seguir los pasos correctamente para poder tomar la presión. Y con respecto a qué se queda corto, pues lo mismo, nada. Yo creo que lo hicieron bastante bien y fue un momento de aprendizaje bastante bueno. Muchas gracias. Nos alegra escucharlos, nos alegra que les haya gustado. Esperamos tenerlos pronto de este lado en más actividades y pues los dejo para que se despidan de ustedes, pues Daisy, y pues muchas gracias por estar aquí. Bueno, para finalizar, vamos a pedirles que prendan sus cámaras, por favor, para tomar una foto. Bueno, nuevamente agradecemos a todos por haber participado en nuestro taller y seguiremos trayendo actividades como esta. Estén al pendiente en la página de Facebook, aparece como Iniciativa Integral Médica Politécnica, en Instagram como imp.esm, y si son de la Escuela Superior de Medicina, los invitamos a formar parte de nuestro comité. Somos el Comité Permanente de Salud Pública. Y por último, les vamos a enviar un forms al chat en el WhatsApp y por favor les agradeceríamos si lo contestan. Y pues muchas gracias, que tengan una excelente noche y esperamos que sigan participando con nosotros. Vamos a tomar una fotito. Entonces, a ver. Sonrían, hagan la seña que quieran. ¿Ya? Sí, vale. Bueno, pues muchas gracias y que pasen una excelente noche. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.